Estás interesado en invertir en la bolsa americana, pero no sabes si es buen momento. Estás preocupado por el precio del petróleo, de la guerra, la volatilidad. No sabes hacia dónde va el mercado. Quédate y analicemos 24 meses de mi proyecto, el cual replica el comportamiento del Standard & Poor's 500. Buenos días, Carlos Zambrano, inversionista asalariado. Como muchos saben, hace 23 meses empecé un proyecto educativo dirigido a portafolios pequeños que replica el Standard & Poor's. En este video lo que analizaremos es todos los datos que he recopilado durante este tiempo para determinar si es buen momento, qué estrategias utilizar con el proyecto o con este tipo de fondos, y veremos qué tan rentable puede ser la estrategia. Pero antes, como siempre, el aviso de responsabilidad. Recuerden que toda la información que se entrega en este video es para fines educativos y no representa para nada una recomendación de compra o de venta. Ahora sí, manos a la obra. Como muchos saben, en mi página de X he estado publicando información de un proyecto que empecé, como les dije, hace 23 meses, que va dirigido para la inversión pasiva de pequeños portafolios. La inversión pasiva lo que significa es esa estrategia diseñada por John Bogle, en el cual los inversionistas introducen dinero en instrumentos financieros de forma periódica. Puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser cada vez que baje el mercado, dependiendo de la estrategia y el conocimiento de cada uno de los inversionistas. En mi caso, lo que intento hacer con el fondo US 500 de TRI es replicar el comportamiento del Standard & Poor's a través del ETF CSPE. Lo que hace este ETF es comprar las 500 acciones líderes en Estados Unidos en las proporciones determinadas por el gestor, y de las cuales ya hablé en un video pasado que les dejo el link en la parte de abajo en los comentarios. Y es que a comprar las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos, lo que intentamos hacer es diversificar con una sola compra en varias acciones y en un mercado determinado. Pero ¿por qué nace el proyecto Bogle? La verdad es que la inspiración está en la filosofía de John Bogle, el creador del fondo Vanguard, y el cual creó ese ETF muy conocido que es el BOO. ¿Qué es lo que decía John Bogle? Lo que pretende John Bogle es que las personas que no tienen mucho conocimiento o no tienen mucho tiempo para invertir en bolsa, a través de un fondo pueda mensualmente o de forma periódica invertir, y que pueda replicar el comportamiento de la economía americana a través del Standard & Poor's, ¿cierto? Y lo hace así porque él sabe que el 90% de los gestores y el 90% de los inversores no van a poder ganarle al mercado a largo plazo, y tienen muchas probabilidades de perder dinero en este sentido. El objetivo, como les digo, es ir acumulando poco a poco dinero para ir creando capital y dejar que el mercado, sobre todo el índice, trabaje nuestro dinero para nosotros. Y así los destinatarios de este proyecto a través del fondo son aquellos pequeños inversionistas que, sea porque no tienen mucho dinero o simplemente no quieren destinar a renta variable muchos de sus fondos, entonces lo puedan hacer con montos desde 50,000 pesos. En el proyecto lo que yo hago es ingresar al menos 100,000 pesos mensuales, monto que he ido aumentando todos los años a partir ya sea del aumento del salario mínimo o del IPC. Entonces, para el proyecto utilicé ciertas reglas. Lo primero es que iba a utilizar o he utilizado aportes mensuales, ¿cierto? Empecé con 100,000 pesos en mayo del 2024 en fechas fijas. Siempre intento ingresar dinero, 100,000 pesos, los días 17 o 18 de cada mes, ajustado a los días hábiles. A veces puede ser el 16, a veces puede ser el 18 o casi siempre el 17 de cada mes. El instrumento, como les digo, es el fondo US 500, que replica el comportamiento del Standard & Poor's. ¿Y cómo lo replica? Porque el fondo, con todo el dinero que ingresa de todas las inversionistas que meten dinero, ellos compran el ETF, y ese fondo está compuesto por lo menos en el 85% de ETFs, y el 15% está compuesto por liquidez, para que las personas puedan salir y entrar rápidamente del mismo. Otra regla importante del proyecto justamente es la gestión pasiva. Si bien el horizonte es a largo plazo, una de las cosas más importantes es que no voy a hacerle timing al mercado.
No voy a intentar comprar o vender en momentos de alzas o de bajas, simplemente lo voy a hacer en fechas fijas porque lo que quiero no es ganarle al mercado, sino hacer lo mismo que hace el mercado. Y la intención del proyecto no es más que recopilar información para que personas como ustedes puedan invertir con información, con conocimiento. Entonces, en estos 23 meses lo que he hecho es recopilar información de la TRM, de las comisiones de los brokers, del precio de los dos ETFs que sirven de referencia, tanto el CSPX, que es el que se compra a través del fondo, o el SPX, que es otro fondo, que es otro ETF muy importante que replica el Standard & Poor's, y voy mirando qué tanto nos va dejando de rentabilidad o pérdida latente durante el tiempo en que invertimos. Así, habiendo aclarado estas primeras reglas que tengo impuestas para el proyecto, tengo que responder a una de las preguntas que me han hecho mucho en redes, y que es ¿por qué no comprar el ETF directamente? Esta pregunta sale sobre todo por el tema de las comisiones, dado que las comisiones de estos ETFs, por ejemplo el CSPX, es del 0.07%, cuando el fondo de TRI lo que hace es cobrarnos el 1.5 efectivo anual de lo invertido. Efectivamente, si uno toma esos dos valores, podría pensar que es mucho mejor invertir directamente en el ETF directamente. Pero ¿por qué no se hace? Lo primero, aunque parezca obvio, tengo que decirlo, es por el valor del ETF. El valor de este de este CSPX es de 2.600.000 pesos y el BO en este momento es de 2.278.000. Entonces, como les digo, el proyecto va dirigido a portafolios pequeños que van a invertir, puede ser 50.000, 100.000, 200.000 pesos, pero están lejos del valor del ETF, por lo cual no pueden hacer gestión pasiva a través de este tipo de instrumento. Como me ha parecido injusto que una persona que no pueda destinar todo este dinero a hacer gestión pasiva, lo que se me ocurrió fue utilizar el fondo para hacer la misma estrategia que nos recomienda John Bogle. La otra razón es simplemente que el fraccionamiento, es decir, esa operación donde uno puede comprar pedacitos de un ETF, pues no sirve en Colombia. El DCVAL no lo acepta. ¿Por qué? Porque parte de la base que el ETF, todos los ETFs o las acciones son títulos valores. Un mismo título o valor no puede estar a nombre de varias personas. Entonces en Colombia, no solo en acciones y valores, que es el broker de TRI, sino todos, ninguno no es permitido simplemente fraccionar las acciones. Por eso es que los brokers de Bancolombia o de Vivienda, el de TRI, pues no permite comprar acciones fraccionadas. Pero de todas maneras, he hecho un estudio sobre las comisiones de los ETFs, porque si bien la crítica que siempre realizan al proyecto es que debería comprarse siempre el ETF, dado que, por ejemplo, este ETF tiene una cuota de administración de apenas del 0.07%, que no tiene nada que competir contra la comisión del 1.5% de acciones y valores, es decir, de TRI cuando tiene el fondo. Es verdad, ya solo viendo las cuotas de administración uno debería siempre irse por el ETF, pero lo cierto es que la crítica no está completa, porque los únicos costos no son a este tipo de instrumentos, no son los de administración. También tenemos que tener en cuenta los costos de compra y de venta del instrumento, dependiendo del broker en que estemos, y los costos normales de toda inversión que vienen tipo impuestos que todos tenemos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me he centrado mucho también en analizar estos costos de compra y venta. Una de las ventajas del fondo es que no hay costos relacionados con la compra o venta. Cada vez que ustedes ingresan dinero al fondo, no les están cobrando los comisionistas un costo relacionado con este ingreso o salida. Eso es gratuito, diferente a si tuviéramos que comprar el ETF. Y he hecho un estudio o una simulación de si yo hubiera comprado los mismos días en que introduzco dinero al fondo, pero esta vez para comprar el ETF. Y aquí he puesto el valor de cada ETF, ¿cierto? De cada uno de los ETFs que en teoría hubiera comprado el mes 1, el mes 2, el mes 3. Aquí están recopilados en qué precio estaban cada uno de los 17 de cada mes, pero también al lado he puesto una comisión, que es lo que nos cobra TRI para comprar este tipo de ETF. Y recordemos que en Colombia
TRI es una de las comisiones más bajas. Es decir, que si cambiamos de comisionista, seguramente esta comisión, a pesar de que el ETF sigue siendo igual, esta comisión sería un poco más alta. En ese sentido, lo que vemos es que la comisión, ¿cierto? Por cada compra representa un gasto también importante. Y durante los 23 meses, si bien hemos invertido más de 61 millones, ¿cierto? Comprando estos ETFs, es decir, este ETF más la comisión, podemos concluir que en los 23 meses la comisión de compra y venta ha sido aproximadamente a 342.125 pesos. Es decir, que efectivamente no solo tenemos que fijarnos en la cuota de administración, también tenemos que fijarnos en esta cuota de compra y venta, porque esto pesa en la rentabilidad del instrumento y tenemos que tenerlo en cuenta para comparar correctamente el instrumento. Así, en este caso vemos que de todo lo invertido, de los 61 millones de pesos invertido, podemos ver que 0.56% ha sido por comisiones de compra y venta, a lo cual tendríamos que sumarle el 0.07 que eventualmente nos cobre el gestor del ETF, que para el caso aquí serían más o menos unos 20.000 pesos mensuales, un poco más, ¿cierto? Pero tendríamos que sumarles esos 40.000 porque ya son 2 años a todos los gastos de compra y venta. Entonces, como ven, no es que tengamos que comparar el 0.07% con el 1.5%, sino que hay que agregarle estos costos de compra y venta. Entonces ya estaríamos hablando de algo cercano al 0.8 y no al 0.07 como lo estábamos haciendo de la forma anterior. De todas maneras, como hoy el ETF está a 2.600.000, eso quiere decir que si bien hubiéramos comprado todos estos meses, ¿cierto? Al precio de mercado, lo cierto es que tendríamos un promedio de 2.638.000, es decir, que tendríamos una pérdida relativa del 1.26%. Es decir, que el que hubiera hecho la estrategia de gestión pasiva durante estos 23 meses, pues la verdad es que tendría una rentabilidad muy deficiente porque no le ganaría absolutamente a nada. Pero es normal porque el Standard & Poor's ha estado más bien lateral estos últimos 23 meses. Bien, ha subido, eso quiere decir que se ha comprado muchos ETFs en su vida y ahorita está haciendo un retroceso. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque finalmente la inversión con las comisiones nos está dando un resultado de menos 1.82%. Es decir, que de los 61 millones de pesos hemos perdido más de 1 millón de pesos entre comisiones y desvalorización del ETF. Habiendo aclarado lo anterior, entonces miremos ahora sí las comisiones del proyecto, ¿cierto? Entonces es verdad que nos dicen, mire, yo siempre voy a invertir en el ETF porque es mucho más barato. Pero como vemos aquí, este es el resultado al 20 de marzo del 2026 y como vemos mi fondo, si bien he ingresado montos de 100.000 pesos y a partir del mes 23 empecé a aumentar 9.500 pesos más en cada mes, ¿cierto? La verdad es que he invertido casi 2.404.500, es decir que tengo una desvalorización de menos 1% en lo invertido. Pero lo importante es que este valor ya es neto. Aquí ya está incluido las comisiones que me ha cobrado Acciones y Valores. Es decir que finalmente con este fondo no me ha ido ni tan mal, sobre todo respecto a las comisiones y a la desvalorización que ha sufrido el ETF. Si bien este fondo se comporta de forma similar, recuerden que en su composición hay una parte de este fondo que está en dólares, ¿cierto? En liquidez. Y eso seguramente ha hecho que por el momento el comportamiento del fondo sea un poco mejor que con el ETF. Además, respecto a las comisiones, estas son las comisiones que me han cobrado mes a mes en TRI, pero estas me ha tocado solicitarlas a través de derechos de petición porque no aparecen en los extractos que nos entregan mes a mes. Si bien aparece aquí y sabemos que este es el monto definitivo, es decir, esto es lo que nos pertenece, ¿cierto? Y como está libre de impuestos, esto en teoría debería llegar a nuestro bolsillo. La verdad es que
En comisiones, las comisiones, me han cobrado más o menos 35.000 pesos. Digo más o menos porque estos 2 últimos meses son proyecciones. Porque cuando pedí la información me la entregaron, no se había terminado el mes, la verdad. Entonces en febrero no habían terminado el mes y lo estoy suponiendo que es más o menos lo que me van a cobrar este mes de comisiones, viendo cómo aumenta el precio de la comisión. Estas comisiones finalmente que me han cobrado, es importante decirlo, no representan el 1.5. La verdad es que todas, las 23 meses, equivalen a más o menos, equivaldrían al 1.46. Eso quiere decir que están abajo del 1.5 y eso es una buena noticia. Por eso es que es relativamente competitivo este fondo con el ETF, ¿sí? Porque como no tengo comisiones de compra y venta, pues es importante saber que pues finalmente la diferencia no es tan amplia como muchos dicen en las críticas. Por eso, una vez más, importante es analizar con datos y no simplemente dejarse llevar por lo que uno cree, por lo que uno piensa, sino analizar la información con bases informadas. Otra de las preguntas que me hacen seguido en las redes es por qué no utilizar el BOO, dado que este ETF entrega dividendos y eso pues en cierta forma llama la atención a los accionistas. La verdad es que hay que tener en cuenta que en Estados Unidos este tipo de ETFs generan un impuesto muy alto y antes de que llegue el dividendo a su cuenta, ya el Estado americano le reduce el 30%, lo que se llama el flat tax, ¿cierto? Entonces, la verdad, si bien aquí hice una simulación de cuánto valía el día 17 el ETF, esto es más o menos en dólares, lo que valía, hay que tener en cuenta que lo que está entregando este ETF equivale a más o menos el 1.5%, si no me equivoco, anual de dividendo. No es un dividendo muy alto, dado que efectivamente dentro de las 500 acciones que componen el ETF, no todas dan dividendos. Entonces, ellos los entregan trimestralmente. Pero si bien, por ejemplo, para el 31 de marzo del 2025, esto eran para el 2025, entregaron 1.81 dólares de dividendo, pues la verdad es que con el 30% del impuesto americano, lo que le llega a su broker es 1.27. Y esto sea en Colombia, tanto como si fuera un broker extranjero. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque finalmente esto hace que la rentabilidad del BO sea un poco más pequeña porque en el otro ETF, la verdad es que es acumulativo. Eso quiere decir que el dinero que reciben de los dividendos se reinvierten en la compra de más partes del propio ETF. Y por eso es que generalmente cuando se comparan los dos ETFs, el primero, el CSPX, tiene una rentabilidad un poco mejor que el BOO. Eso hay que tenerlo en cuenta, aunque si bien eso también lo analicé en el video que les dejé el link abajo. Y esto también tiene que ver con por qué escoger o un broker nacional más bien que un broker extranjero. Y la verdad es que escoger este tipo de ETFs desde el mercado global colombiano tiene cierta ventaja, sobre todo para los inversionistas que no tradeamos mucho, que no estamos preocupados por el volumen, por estar comprando y vendiendo todo el tiempo. Y es este beneficio tributario que nos da el artículo 36 del Estatuto Tributario, el cual señala que en el mercado global colombiano este tipo de ETFs no generan, sobre todo creo que el BO, creo que sí genera, no estoy muy seguro, pero seguro el CSPX no lo genera y no genera impuesto ni de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, en ese sentido es importante hacer esta estrategia desde un broker colombiano para evitar este tributo. Si deciden hacerlo, por ejemplo, en un broker extranjero, si bien podrían comprar pequeñas fracciones y ya hay ciertos mecanismos que le permiten a ustedes cargar su broker con comisiones muy bajas, pues esas comisiones e ese impuesto cuando vuelva a ingresar el dinero a Colombia, como ya ahora sí es una inversión desde el extranjero que entra al país, en ese caso ya no habría beneficio tributario y tendrían que incluirlo para comparar los costos entre uno y otro. Entonces,
la verdad es que sigo considerando que para este tipo de estrategias, desde un broker colombiano no es mala idea. Pero una vez más, estos no son temas que sean generalizados, eso dependerá de la necesidad de cada uno. Entonces, como les digo, en un broker en extranjero, cuando se declare esa ganancia, es decir, cuando se venda allá en el extranjero, así no se traiga el dinero a Colombia, habrá que declarar. Sí, es verdad que se puede fraccionar, pero pues hay que contrarrestar los beneficios del fraccionamiento contra la posibilidad de generar impuestos en Colombia. Y eso tendrá que verse muy en detalle. Y también el tema de la TRM, ¿cierto? La TRM también puede generar impuesto de ganancia, ¿cierto? Si compra uno los instrumentos a un TRM, por ejemplo, de 3.500 y cuando los va a vender el dólar está a 5.000, ese TRM también puede generar impuestos que tendrán que verse en la comparación de costos del instrumento. Seguramente las personas que me siguen en X podrán ver este tipo de cuadros muy familiar, dado que lo publico cada mes. Entonces, si ustedes hasta ahora están viendo el proyecto o van a mi página X y ven este tipo de información, voy a pasar a explicar cada una de las columnas y los datos que he recopilado para que ustedes decidan invertir o no en el fondo. Como ven, aquí ven la fecha de cada vez que yo ingreso dinero en el fondo. Empecé, como les decía, con 100.000 pesos mensuales, pero ya en mayo del 2025 subí un 9.5% en los montos mensuales, basado sobre todo en el aumento del salario de ese año. Este año todavía estoy pensando cómo hacerlo para el año del 2026 porque un aumento del 23.6% pues considero que es un poco alto, sobre todo que esto es un proyecto educativo y si bien es mi dinero y lo voy a poder recuperar en algún momento, pues de todas maneras yo hago gestión activa con otro tipo de instrumentos, sobre todo en la bolsa colombiana, y no quisiera destinar tanto dinero a un proyecto que finalmente lo hago para que las personas se informen sobre este tipo de instrumento. Y como les decía, otro dato que recupero es el precio del SCPX, que es el ETF que utiliza el fondo. Como ven, recopilo el precio del mismo cada 17, cada 15 o cada 18 de mes y hago un promedio de cuánto hubiéramos comprado si hubiéramos tenido toda la plata para comprar el ETF directamente. Pero como veíamos en el análisis anterior, pues todo esto nos da más de 61 millones de pesos. Es por eso que finalmente para aquellas personas que no tengan tanto dinero para ingresar mensualmente, pues creo que el fondo es bueno para de todas maneras estar vinculado con las acciones americanas. Otro de los datos que recupero es la TRM. Igual, aquí está el promedio de cuánto he comprado si hubiéramos comprado el ETF en dólares y de todas maneras utilizo en esta columna el precio de este ETF que es el SPX, ¿cierto? Y cómo ha avanzado. Entonces, aquí un dato interesante. Si hubiéramos comprado en un broker extranjero este ETF, ya sea fraccionado o integralmente, la verdad es que habríamos comprado un precio promedio de 6.096 puntos. Hoy el ETF, este ETF, o por lo menos al 20 de marzo, está en 6.506. Eso quiere decir que durante estos 23 meses tendríamos una ganancia en dólares de 6.75. La pregunta sería por qué en Colombia o en pesos tenemos una pérdida del 1.26 o el 1.04 en el fondo. Y esto tiene que ver justamente con esta variable, con la TRM. Recordemos que el precio del dólar ha tenido en los últimos 23 meses una caída de más o menos el 8.38%. Entonces finalmente es exactamente igual si lo hubiéramos comprado en Estados Unidos, ¿cierto? Y tuviéramos un 6.73% de ganancia porque finalmente cuando traemos el dinero a Colombia, pues habríamos perdido porque el dólar ha perdido valor respecto del peso. Otro dato que recupero, como les digo, es lo que yo he metido mes a mes, ¿cierto? El acumulado, cómo va a ir aumentando y los meses en que en los resultados, ¿cierto? Este es el resultado latente, va en pérdida. Casi siempre hemos ido en ganancias,
pero ya hay 2 meses, en abril del 2025 y en marzo del 2025 estuvimos en pérdidas y este mes volvemos a estar en pérdidas. Eso quiere decir que 24 meses se han botado a la basura. No necesariamente, porque pues esto en cualquier momento puede subir. De todas maneras, esta columna es meramente histórica. Aquí no importa que en algún momento hubiéramos estado al 11%, en algún momento estuvimos a 15%, pero como solo habíamos invertido 600.000 pesos, pues la ganancia representaba 90.000. Pero miren que en algunos momentos que estuvimos en 5% de ganancia, pues ya representaba 120.000, porque ya habíamos invertido más de 2.076.000 pesos. Entonces la importancia de la disciplina en este ejercicio es finalmente hoy, que ya hemos invertido más de 2.400.000, y en algún momento hiciéramos el 10%, pues eso ya representaría más de 240.000 pesos de ganancia. O si estuviéramos más 20%, que puede en cualquier momento subir, pues ya representaría prácticamente 500.000 pesos de ganancia. Y eso es lo que estamos buscando. Si bien muchos dirán que ha sido una pérdida de tiempo, pues la verdad es que la costumbre que hemos ganado invirtiendo poco a poco ya hacen que hoy tengamos más de 2.500.000 pesos invertidos y sin hacer nada. La verdad es que este es un ejercicio que no me he gastado tiempo en analizar o mirar. Yo no miro el mercado para este ejercicio. Poco o nada le importa a la persona que lo realiza, y eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, como les decía, también recopilo la información que le pregunto directamente a Acciones y Valores a través de acciones de petición, porque en los resultados mensuales, ¿cierto? En los extractos no me llega la información, entonces pido la información para ustedes, y esto es más o menos lo que está cobrando. Como les decía, ha cobrado un total más o menos aproximado del 1.46, pero en los 23 meses, es decir, que están muy por debajo a lo que dice la ficha que iban a cobrar, y eso es importante señalarlo, porque pues es importante conservar pues, la información clara, transparente, y como les digo, eso es lo que nos han cobrado como tal. Ahora la pregunta, ¿por qué continuar? Porque a pesar de 23 meses y donde estamos hoy a menos 1% en el proyecto, ¿por qué continuar? ¿Cierto? Bueno, lo primero, tener en cuenta, como ya los había dicho, esto en dólares no es que hayamos perdido, ¿cierto? Porque en dólares estaríamos arriba, pero pues no sería una rentabilidad muy buena, porque sería apenas del 6%, 6 o 7% en 2 años de forma definitiva en dólares, ¿cierto? Entonces pues sería de todas maneras limitada. Pero aquí la gran pregunta finalmente es si vamos a seguir el proyecto o no. Como les decía, cuando yo hice el proyecto, cuando lo inicié, era a una meta de 20 años. ¿Por qué lo hago 20 años? Esto lo miré en el video pasado, pero es importante saber que nunca en la historia de la bolsa, ¿cierto? Desde antes de los 1900 y prácticamente hasta el 2025, en periodos de 20 años nadie había perdido dinero. Y esto a pesar de todos estos eventos como la Gran Depresión, la Segunda Guerra, la Guerra de Corea, la estanflación de 1973, la guerra de Vietnam, todos estos, la verdad es que a pesar de hasta la misma caída, la Gran Depresión de 1929, la verdad es que si uno invierte durante 20 años, nunca pierde dinero. Entonces sé que hemos escuchado teorías donde dicen que es la decadencia de los Estados Unidos, y que ya los Estados Unidos ya están las últimas, y hasta teorías como las de Ray Dalio dicen que seguramente estamos en las últimas etapas del imperio, del gran imperio que fue Estados Unidos. La verdad es que yo considero que eso no es así. Yo no, pues si uno quiere seguir en este tipo de proyectos, la gran pregunta finalmente es si uno le cree o no a Estados Unidos. Y yo la verdad creo que Estados Unidos está haciendo las cosas para mantenerse ahí, y a diferencia de otros imperios está moviéndose y está utilizando la información que tiene a su favor para continuar en ese poderío. Entonces yo la verdad no creo en Estados Unidos tenga una decadencia y que ya no vuelva a ser el poderío que es. Ahora, diferente es a que pueda caer, porque puede ser que el mercado
y como muchos analistas lo dicen, está muy caro, está sobrecomprado. Eso puede ser cierto, a lo cual no implica que vaya a caer. Y para sustentar lo que estoy diciendo, pues la verdad es que he utilizado varios periodos muy icónicos de la historia americana, como la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la alta inflación de los años 70, la burbuja .com, la .com o la crisis de el 2008, incluido con el COVID, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue analizar qué hubiera pasado si alguien invierte $100 por 20 años, $100 mensuales durante 20 años en los peores momentos de la historia americana, ¿cierto? Entonces, si hubiera invertido entre 1927, es decir, 2 años antes del crash, entonces invierte subiendo y se cae la bolsa. Entonces, ni siquiera estoy invirtiendo en la parte más alta de la gran caída, ¿cierto? Porque ahí sí sería mucha más ventaja porque uno estaría comprando en la caída, sino que hago 2 años de subida y luego caen para luego volverse a recuperar. Y a pesar de esta gran caída, donde el mercado cae casi un 80% en 1929, lo cierto es que la persona que invirtió $24,000 durante este periodo de 20 años, pues se vería retribuido con 79,000, es decir, que tiene una ganancia anualizada del 7,54. Miren que en el peor momento de los Estados Unidos, inclusive quien haya hecho la estrategia tiene una ganancia anualizada bastante interesante para la época. Si lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, miren que la rentabilidad es del 12%. ¿Cierto? A pesar de que hubo una Segunda Guerra Mundial, que como todos saben, pues fue la guerra que marcó la historia de la humanidad y la partió prácticamente en dos respecto a los eventos modernos. En 1970, toda la década de 1970 hasta 1980, donde también dicen que es la década perdida de alta inflación, ¿cierto? Por el choque de petróleo, pues miren que la persona que hubiera invertido en ese periodo de 1970 hasta 1990, pues hubiera hecho una rentabilidad del 10%. Y así, hasta inclusive los que se comieron toda la subida y toda la caída de la burbuja .com, donde también el mercado cayó hasta un 50%, pues la verdad es que el DCA evitó compras en el pico y efectivamente uno tiene ganancias anualizadas bastante interesantes. Entonces miren que a pesar de estos periodos muy críticos, como podría ser los actuales, donde llevamos pues si bien los 2 años subiendo y muchos vaticinan que va a haber una gran caída del 20, 30, 40% y que el mercado americano está muy, 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 muy sobrecomprado, pues la verdad es que pues los datos estadísticos de más de 150 años de la bolsa americana pues le dan razón a este tipo de estrategia. Pero una vez más, este tipo de estrategias va para las personas que primero o no quieren o no pueden dedicarle tiempo al mercado. Entonces, si bien puede ser que la bolsa americana caiga, y seguramente va a caer, lo importante es que en este tipo de estrategias, pues ese tipo de eventos no importa, ¿sí? Ustedes cuando deciden hacer este tipo de estrategias, la verdad es que lo que buscan es priorizar su tiempo, ¿sí? ¿Qué tanto vale su tiempo y qué quieren hacer con su tiempo? Entonces, súper importante, este es un ejercicio muy chévere que he hecho. Esto también en X compartí uno con el Dow Jones y también cogí 25 años de caída, de una de las caídas más fuertes también desde 1929, ¿cierto? Entonces le hice una simulación a estos años de 25, este hueco que duró casi 25 años para recuperarse. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera invertido en DCA, es decir, en la estrategia de gestión pasiva, invirtiendo de a $100 mensuales toda esta caída, ¿cierto? La verdad es que tendría una rentabilidad del 9,5% efectiva anual de 20 años. Entonces, pues yo sé que van a escuchar en redes que no es el tiempo para invertir en Estados Unidos, que está muy caro, que es el tiempo de los mercados emergentes.
Y seguramente sí, lo importante es que yo tampoco estoy diciendo que eso no sea verdad, porque seguramente sí es un momento en que por el ciclo va a cambiar dinero de Estados Unidos. Lo que pasa es que yo sigo la estrategia porque sigo creyendo en la economía americana y sigo creyendo que los Estados Unidos va a seguir fuerte, que el tema de la tecnología está cambiando el mundo y si bien puede ser que la bolsa esté cara o no, vamos a tener buenas rentabilidades estos próximos 20 años. Pero de todas maneras, si efectivamente ustedes están preocupados por la caída del índice americano y de la bolsa americana, pues la verdad es que si bien como tal la estrategia es bastante diversificada por sí, porque ya invierte en las 500 acciones más importantes, pues no hay nada como una diversificación, por ejemplo, con una estrategia de 100% de ETFs o con otros instrumentos. Aquí les traigo un ejemplo. Ustedes pondrían tener, y para los que están haciendo este tipo de inversiones con el Standard Poor's, o podrían hacerlo también con el Nasdaq 100 o por ejemplo con el MSCI World, que también es otro ETF, pero que en vez de estar indexado a las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, está indexado a las 1500 o 1800 empresas más importantes del mundo, aunque de todas maneras este ETF está muy ponderado con Estados Unidos, es decir que más o menos como un 70% de este ETF mundial recae en el Standard Poor's. Podría ser una estrategia, por ejemplo, donde utilicen la gran parte de su portafolio en ese tipo de estrategia. Podrían utilizar otro con un 30% en mercados emergentes, por ejemplo, o en la bolsa colombiana, por ejemplo, el Colcap podrían invertir también. O también podrían mezclarlo con otro tipo de activos, por ejemplo, los CDTs. O podrían aquí tener CDTs si su perfil de riesgo es más conservador y quieren tener la mayoría de sus inversiones en CDTs, que en este momento están dando muy buenas rentabilidades, dado que el Banco de la República está subiendo tasas, y aquí podrían utilizar, cambiar de orden y podrían aquí poner el Standard Poor's y podrían eventualmente tener un proyecto de oro o de Bitcoin. Bueno, ya depende de su perfil de riesgo de cada uno, ¿cierto? Esto, si bien el oro se considera refugio, bueno, pues en días como hoy uno se da cuenta que sí, pero eso siempre hay que mirarlo como todo en inversión a renta variable, pues a largo plazo. Lo mismo para el Bitcoin, lo mismo para el dólar. Bueno, entonces creo que con esto doy todo un parte de cómo me ha ido a mí durante estos 23 meses. Les recuerdo de todas maneras que esto es un proyecto educativo. Los montos que yo invierto en este fondo de todas maneras son, por decirlo así, simbólicos, no son tan importantes en mi portafolio. Es algo que he utilizado para que la gente se anime a invertir. Tienen datos y yo los estoy publicando todo el tiempo en X. Síganme si no me han seguido. Vincúlense a la página o inscríbanse en el canal. Estaré o intentaré hacer videos un poco más seguido. Y de todas maneras, muchas gracias y bienvenidos críticas, sugerencias y cualquier tipo de comentario. Hasta luego.